¿Qué tal? Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver los monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos y desergonómicos, los cuales son de obligatorio cumplimiento según la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012. Hoy día vamos a ver los que son los monitoreos de sonometría, dosimetría, luximetría, estrés térmico, ergonomía, vibración mano-brazo y partículas respirables. Vamos a ver cada monitoreo con su correspondiente metodología. Muy bien, empecemos. Como les mencionaba, el Decreto Supremo 005-2012-TR, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, establece en el artículo 33 los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Justamente en el apartado C se menciona que los registros de monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales son obligatorios para un sistema de gestión de seguridad. ¿Y en dónde vamos a poder encontrar un formato para poder registrar estos monitoreos ocupacionales? Pues en la resolución ministerial 050-2013-TR, que son los formatos de un sistema de gestión de seguridad. Ahí vamos a poder encontrar este formato para poder registrar estos monitoreos o la manera correcta de registrar estos monitoreos. ¿Ya? Entonces ya saben, muchas empresas por lo general no aplicaban estos monitoreos o no solicitaban los servicios quizás de alguna consultora por desconocimiento, pero es necesario y ahora sobre todo en la última modificación que ha tenido los requisitos para la elaboración de una matriz y per se, es necesario tener en cuenta como información de entrada los resultados de un monitoreo ocupacional de agentes físicos, químicos y ergonómicos. Y sobre todo ahora que estamos en una pandemia, ¿no? El cual estamos muy expuestos a riesgos biológicos, el cual es el COVID-19. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los laboratorios aprobados para las calibraciones de los equipos que vamos a utilizar en nuestros monitoreos ocupacionales, ¿no? Tenemos esta norma técnica peruana, la ISO IEC 17025 del año 2017. Esta norma técnica peruana nos dice que solamente los laboratorios que tengan implementado un sistema ISO IEC 17025 pueden realizar calibraciones confiables. Estos laboratorios deben de contar con patrones de referencia que cumplan con las especificaciones de la ISO 17034, ¿ya? Entonces, cuando nosotros mandemos a calibrar nuestros equipos de medición, ¿ya? Tengamos esto en cuenta, que los laboratorios a donde mandemos tienen que tener una certificación ISO IEC 17025. Y también tengamos en cuenta que estos laboratorios deben de contar con un patrón. Muchas veces los equipos se calibran de la siguiente manera, hacen un registro comparativo con otro equipo de similitud, con otro equipo que registra los mismos valores a similitud. Entonces, al registrar o al comparar los resultados de tu equipo comparados con el equipo patrón del laboratorio, es donde ellos pueden ver las diferencias que hay entre las mediciones y posiblemente también las desviaciones estándares. Ahora, este equipo patrón que usan los laboratorios para tener como referencia de las mediciones exactas, pues se llaman equipos patrones. Y esos equipos patrones también deben de estar certificados por un laboratorio que cumplan con las especificaciones de la ISO 17034. ¿Ah? Entonces, los laboratorios que calibren deben de tener ISO 17025 y equipos calibrados con ISO 17034. Obviamente, ustedes se van a poner a pensar la calibración de la calibración, o sea, ¿no? Si nosotros mandamos a un laboratorio a calibrar nuestros equipos, esos laboratorios también deben de mandar sus equipos patrones a calibrar. Entonces, ¿quién es el que puede o quién es el ente regulador que tiene la ISO 17034 en el Perú? Ya se establece como el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, aquel instituto que tiene justamente esta certificación 17034 y puede calibrar los equipos tanto como para una medición ordinaria como para obtenerlos tipo patrón. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta ventaja acá en el Perú. Ahora, como sabrán, la Dirección de Metrología en el Servicio Nacional de Metrología, ¿no? Designa al INACAL, el cual fue creado mediante la Ley 23560 el 6 de enero del 83, o sea, hace mucho tiempo, para que el INACAL se haga cargo de estas calibraciones. Y no solamente se haga cargo de estas calibraciones, sino que también designe a laboratorios autorizados
con la ISO 17025 para que puedan realizar las diversas calibraciones a nivel nacional. Ahora, muchos siempre me han comentado que la frecuencia de calibración de un equipo de medición por lo general debe de ser de una vez al año. Es más, muchos proveedores o muchos clientes solicitan que los equipos estén calibrados por lo menos con una periodicidad de una vez al año. En realidad, esta es una buena práctica que los peruanos hemos ido adaptando a través de la competitividad que hay en el mercado con respecto a estos servicios. Y es por eso que se establece una vez al año. Por lo general, el certificado de calibración no debería tener una frecuencia de calibración, es decir, se calibró el 17 de julio del año 2019, calibrar el 17 de julio del año 2020. No, no debería tener esa recomendación de frecuencia de calibración. El que establece la frecuencia de calibración por lo general es el fabricante del equipo. El fabricante del equipo en su manual, en la sección de mantenimiento, por lo general te debe decir este equipo debe calibrarse una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo de lo que diga el fabricante. Pero por lo general se acostumbra a calibrarlo una vez al año. Siempre es bueno revisar lo que nos dice el manual de nuestro equipo porque quizás tengamos un equipo que calibrarlo cada 6 meses o cada mes y nosotros seguimos pensando que lo debemos de calibrar una vez al año. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya después de ver esta introducción, de saber qué equipos deben de calibrarse y en dónde debemos de calibrar y qué certificaciones deben de tener los laboratorios que calibran mis equipos, ¿ya? Vamos a empezar con el primer monitoreo. Es el monitoreo de sonometría. Vamos a medir el agente de ruido. Y para medir el agente de ruido, obviamente este es un agente físico, ¿ya? Vamos a medirlo. Vamos a utilizar la metodología peruana, el cual está basado en la norma técnica peruana ISO 9612 del año 2010. ¿Y qué nos dice esta normativa peruana? Es una norma técnica peruana. Esta norma técnica peruana nos dice que debemos de proporcionar información necesaria para describir las actividades de las empresas y de los trabajos en estudio. Si fuese relevante definir los grupos de exposición homogénea al ruido, también hay que determinar la jornada laboral, que por lo general son 8 horas. Hay que identificar las tareas que constituyen cada trabajo y también identificar los posibles eventos de ruido significantes. Quizás por ahí una motobomba empiece a generar ruido de manera inesperada o quizás un accidente de tráfico en la avenida colindante puedan generar ruidos adicionales, ¿no? Entonces también deben de registrarse estos ruidos significativos. Del mismo modo, hay que elegir la estrategia de medición y hay que establecer un plan de medición, ¿ya? Entonces, para establecer la estrategia de medición y el plan de medición, la ISO 9612 nos propone tres metodologías o tres estrategias de medición, mejor dicho, ¿no? Una estrategia de medición basada en la tarea, la estrategia de medición basada en el trabajo y la estrategia de medición basada en una jornada completa. La estrategia de medición basada en la tarea analiza el trabajo completo realizado durante una jornada laboral de 8 horas y se divide en cierto número de tareas representativas. ¿Ya? Para cada tarea se va a hacer mediciones correspondientes. Supongamos que tengamos un carpintero y este carpintero hace las siguientes actividades en toda la jornada laboral de 8 horas. Por ejemplo, una actividad de pulido de madera, después otra actividad de, no sé, corte con hoja de sierra y por último hace una actividad de barnizado. Estas serían las tres actividades o las tres tareas relevantes que haría este carpintero en esa jornada laboral. Esa va a ser la medición basada en la tarea. Voy a dividir la jornada de un trabajador en sus tareas representativas para poder hacer mediciones en cada tarea. La estrategia de medición basada en el trabajo va a tomar de manera aleatoria mediciones a lo largo de cualquier momento de la jornada laboral del trabajador. Para eso es necesario definir o identificar primero el número de personas expuestas al ruido similar, ¿no? El número similar de exposición. Y en función a eso calcular el número de horas a medir. Por último, tenemos la estrategia de medición de jornada completa, el cual se va a realizar con el equipo de dosimetría. Ese es un equipo un poco más simple en el cual solamente debemos de hacer una medición de 8 horas, ¿no? Simplemente instalamos el equipo
en el trabajador al cual vamos a registrarle el ruido y lo dejamos funcionando por 8 horas. Es una medición más simple. En las dos primeras estrategias de medición vamos a utilizar el equipo llamado sonómetro. Y en la última estrategia de medición, la medición de jornada completa, vamos a utilizar el dosímetro. Muy bien, acá tenemos una pequeña tabla, la cual nos va a ayudar a identificar qué tipo de estrategia de medición podemos utilizar dependiendo de cada tipo de trabajo. Por ejemplo, tenemos un puesto de trabajo, acá en el número 3, un puesto de trabajo móvil con un patrón previsible, pequeño número de tareas, ¿no? En ese caso, vamos a poder usar una estrategia de medición tipo 1, ¿ya? La primera estrategia de medición. También se puede hacer una estrategia de medición 2, el cual está basada en el trabajo, ¿ya? Pero la más recomendable, ¿no? O la estrategia que sí se puede utilizar, que se debería utilizar, sería la estrategia de medición basada en la tarea. La estrategia que tiene un asterisco y un símbolo de raíz, ¿ya? Por ejemplo, otro tipo de trabajo puede ser un trabajador fijo o móvil, sin tareas asignadas, ¿no? El último ejemplo podría ser como que un ayudante, el cual está dispuesto a hacer cualquier tipo de actividad que se le mande en el día. Todos los días no va a realizar la misma actividad, va a realizar, o sea, según lo que le ordene en ese momento. ¿Qué tipo de estrategia de medición podemos utilizar? Pues podemos utilizar la estrategia de medición, la de acá, la número 2, estrategia de medición basada en el trabajo y también una estrategia de medición de jornada completa, pero de preferencia basada en el trabajo. Listo. ¿Qué más nos dice esta norma técnica peruana ISO 9612? ¿Ya? Por lo general, muchas consultoras no hacen esta calibración de campo. Ya les comento, pero la ISO 9612 sí estipula que debe de haber una calibración de campo. ¿Y aquí llamamos calibración de campo? ¿Ya? Nosotros ya sabemos que nuestro equipo sonómetro o nuestro dosímetro debe ser calibrado o tener una calibración digital, la cual lo otorga un laboratorio certificado por la ISO 17025 o por la ISO 17034 que tiene el INACAL, ¿verdad? Esa es una certificación o una calibración digital, pero la calibración de campo es una calibración que se realiza in situ, antes de realizar la medición. Esta calibración debe de realizarse antes de hacer la medición y después de hacer la medición para validar que el equipo funcionó correctamente durante toda la medición y se hace en campo con un equipo especial como vemos acá en la imagen, que es un calibrador de sonómetro. Ahora, ¿cuál es la posición correcta para instalar un sonómetro? Pues en esta imagen tenemos acá al operador, ¿verdad? Tenemos a un operador de rotomartillo, el cual se le debe de instalar el sonómetro a una altura más o menos o a una distancia de 30 centímetros a la altura del oído. ¿Ya? El micrófono del sonómetro debe de estar apuntando hacia el oído, no apuntando al ruido. Recuerden, la medición va a ser una medición de ruido ocupacional, el cual va a afectar el oído del trabajador. No estamos midiendo el ruido que genera un equipo. ¿Ya? El ruido que genera un equipo hacia el medio ambiente ya podría ser una medición de ruido ambiental. Pero cuando hagamos monitoreos ocupacionales de ruido, tenemos que dirigir el micrófono del sonómetro hacia el oído del trabajador al cual estamos midiéndole el ruido. ¿Ya? Del mismo modo, para el equipo dosímetro. El equipo dosímetro es un equipo más pequeño, más portátil, el cual puede ir instalado, ¿no?, en el hombro. El micrófono del dosímetro puede ir instalado en el hombro del trabajador, como siempre a una altura de hasta 15 a 20 centímetros del oído. ¿Ya? Nunca apuntando el micrófono a la fuente de ruido, sino al oído del trabajador. Listo. ¿Y cuáles serían los límites máximos permisibles para las fuentes de ruido? Según la resolución ministerial 375 del año 2008, para una jornada de 8 horas, nosotros, ¿no?, el trabajador puede estar expuesto a un ruido máximo de 85 decibeles, no puede estar expuesto a más, ¿ya? Ahora, si tenemos, por ejemplo, una exposición diaria de 4 horas, puede estar expuesto hasta 88 decibeles, dependiendo del número de horas el cual esté expuesto el trabajador. Pero por lo general se trabaja con una jornada de 8 horas y no debe de pasar los 85 decibeles. El decreto supremo 024-2016-EM
que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y Minería, también establece dentro de sus anexos ciertos decibeles, pero como ven tiene compatibilidad con la resolución ministerial 375. Por ejemplo, para 8 horas también nos dice que debemos de respetar los 85 decibeles de exposición al ruido, pero en este caso el Reglamento de Seguridad y Minería nos da hasta un cuarto de hora al día. Para un cuarto de hora al día solamente pueden estar expuestos 100 decibeles, hasta 100 decibeles. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Esta resolución ministerial 375 también nos dice que para oficinas, ¿ya? En donde no es un ruido común, o sea, no es muy general escuchar un ruido así como se puede generar en una planta, en una empresa o en una obra de construcción, ¿ya? Lo esencial sería tener un ruido máximo de 65 decibeles, no con la finalidad de que el ruido genere alguna enfermedad ocupacional al oído, sino con la finalidad de mantener un mejor nivel de concentración. ¿Ya? Entonces, para oficinas, por lo general, se puede recomendar 65 decibeles y para campo, 85 decibeles. Muy bien. Y ahora sí, las fórmulas a utilizar para las estrategias de medición basadas en la tarea o basadas en el trabajo son estas siguientes. Vamos a tener dos fórmulas en realidad. La primera fórmula es el nivel de presión sonoro continuo equivalente, el cual va a estar dado por 10 veces el logaritmo de 1 sobre el número de mediciones, que es I, ¿no? Por la sumatoria total de 10 elevado a la 0.1 por el ruido medido en el momento. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para poder desarrollar esta fórmula. Y la siguiente fórmula que vamos a utilizar es la contribución del ruido de la tarea a nivel diario de exposición al ruido. Recuerden que en la norma técnica peruana ISO 9612 y también en la resolución ministerial 375 que nos da los límites máximos permisibles, que en este caso es 85 decibeles para 8 horas, nos dice que debe ser un ruido acumulado en una jornada laboral. No significa que vamos a medir nosotros con el sonómetro unos cuantos minutos y ya el ruido fue tanto y esa es la medición que vamos a comparar con los límites máximos permisibles. No, tiene que ser un ruido acumulado. Y para saber cuánto es el ruido acumulado dentro de tu jornada laboral de 8 horas, pues debemos de utilizar esta fórmula, ¿no? La contribución del ruido de la tarea al nivel diario de exposición del ruido va a ser igual al ruido equivalente más 10 veces el logaritmo de la división entre el tiempo de duración de la tarea y el tiempo de la jornada laboral, que en este caso es 8 horas. Muy bien, y para tener claro estos conceptos vamos a pasar a realizar un ejemplo. Primero tenemos un ejemplo de estrategia de medición basado en la tarea. Supongamos que tenemos al trabajador, puede ser un operador, el cual tiene una jornada laboral de 8 horas, ¿ya? En la cual inicia a las 7:30 de la mañana, ¿no? Entonces, de 7:30 a 8 de la mañana, el operador se dedica a planificar las actividades, ¿no? En realidad son media hora de planificación de actividades. Después ya pasa a ejecutar sus actividades. De 8 a 1 de la tarde, pues puede estar trabajando con el rotomartillo. De 1 a 2 se va a almorzar y de 2 a 4:30 hace vaciado de concreto, ¿verdad? Tenemos las tareas identificadas de este trabajador, ¿no? Planifica sus actividades, trabaja con el rotomartillo y hace un vaciado de concreto. Para el análisis de las mediciones que vamos a hacer, de las mediciones de ruido, no se va a considerar la hora del almuerzo, porque la hora del almuerzo es una hora en la cual no está considerada dentro de una jornada laboral, por si acaso. Entonces, podemos hacer mediciones. ¿Qué establece la norma técnica peruana? Que para cada tarea identificada se van a realizar 3 mediciones como mínimo y esas mediciones deben de durar 15 minutos cada una, ¿ya? Para el caso de la planificación, el cual podemos describir como una actividad con un ruido continuo, porque en realidad no hay todavía mucha actividad en campo, es un ruido continuo y bajo, entonces solamente vamos a poder hacer una medición, algo así como para hacerlo más práctico, de 62 decibeles. Ya cuando estemos en el momento en el campo midiendo el ruido del trabajador, por ejemplo, para el trabajo con rotomartillo, podemos hacer 3 mediciones, ¿no? En esas 5 horas de manera aleatoria. ¿Ya? Puede ser quizás una medición a las 8 de la mañana, otra medición a las 9, otra medición a las 12, no sé, pero dentro de sus 5 horas que trabaja con el rotomartillo,
tenemos que tomar 3 medidas de manera aleatoria. Y en este ejemplo van a ser 92, 90 y 93 decibeles. Para el vaciado de concreto vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar 3 medidas de manera aleatoria entre las 2 de la tarde y las 4:30, que es su salida, las cuales van a ser 87, 85 y 83 decibeles. Seguimos entonces. El primer paso va a ser hallar el nivel de presión sonora equivalente para cada tarea. En este caso vamos a tener estas 3 actividades o 3 tareas: la planificación de las actividades, el trabajo con rotomartillo y el vaciado de concreto, ¿verdad? Para la planificación de actividades, ya que solamente tenemos una medición, entonces vamos a llamarlo L, que es la presión sonora de P. ¿Por qué P? Porque va a ser planificación de actividades. O sea, la presión sonora en la planificación de actividades va a ser 62 decibeles, porque es la única medición que hemos, ¿no?, medido. Para el trabajo con rotomartillo, ahí sí ya vamos a aplicar la primera fórmula. LDR, ¿qué es LR? La presión sonora en el rotomartillo. ¿Y el que va a ser igual? A 10 veces el logaritmo de 1 sobre 3. ¿Por qué es 1 sobre 3? Porque hemos tenido 3 mediciones, ¿verdad? Ya. Por 10 a la 0.1 por 92, que es la primera medición, más 10 veces elevado a la 0.1 por 90, que es la segunda medición, más 10 veces por 0.1 por 93, que es la tercera medición. Listo, entonces eso es lo que vamos a tener. Y como resultado vamos a tener ya ahora sí una sola presión sonora para la tarea de trabajo con rotomartillo, que en este caso va a ser 91.83. Para el vaciado de concreto vamos a hacer un desarrollo similar, ¿verdad? Recuerden que el LdB es la presión sonora en el vaciado de concreto, que va a ser igual a 10 veces el logaritmo de 1 sobre 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 mediciones que hemos tomado, de 10 elevado a la 0.1 por cada medición que hemos tomado, 87, 85 y 83. Al final vamos a tener el siguiente resultado, que es 85.3. Muy bien, ahora sí ya tenemos el nivel de presión sonora equivalente para cada tarea. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí vamos a hallar la contribución del ruido a la exposición diaria. Y ahí ya sabemos que tenemos 3 actividades: la planificación, tenemos el trabajo con rotomartillo y también tenemos el vaciado de concreto. Para la planificación vamos a aplicar la siguiente fórmula que hemos visto, ¿verdad? El LP, que era el nivel de presión sonora de la planificación, 8H. ¿Qué es 8H? Para un ruido acumulado de 8 horas. Ahora sí vamos a tener el ruido de la planificación para 8 horas. ¿Y a qué va a ser igual? A 62 más 10 veces el logaritmo de lo que dura la planificación. Sabemos que la planificación estaba ejecutada de 7:30 a 8 de la mañana, o sea, media hora, sobre 8, que es el tiempo de la jornada laboral, sobre 8 horas. ¿Cuál es el resultado? ¿No? El ruido de la planificación para 8 horas va a ser de 49.96 decibeles. Del mismo modo vamos a hacer para el trabajo con rotomartillos. Vamos a tener el nivel de ruido, ¿verdad?, del rotomartillo para 8 horas va a ser igual a 91.83, que era la presión sonora que calculamos en la diapositiva anterior, más 10 veces el logaritmo de 5 sobre 8. ¿Y por qué 5? Porque 5 horas es el tiempo que el trabajador está trabajando con el rotomartillo, es el tiempo que dura la actividad. Recuerdan que era más o menos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 5 horas. Vamos a tener como resultado 87.78. De la misma manera vamos a hallar la contribución del ruido, ¿no?, para el vaciado de concreto, ¿no? El LB de 8 horas va a ser igual a 85.3 más 10 veces el logaritmo de 2.5 sobre 8. Ya sabemos que 2.5 es el tiempo que dura la actividad. Ojo, es el tiempo que dura la actividad, no la medición del sonómetro. Listo. Y como resultado vamos a tener 80.25. Y una vez que ya tenemos las 3 mediciones o las 3 contribuciones de ruido, ¿no?, de cada tarea a 8 horas, entonces vamos a hallar otra vez la exposición diaria al ruido del trabajador. Ahora sí, en este caso le hemos llamado LO. LO del ruido del operador, ya del trabajador. El ruido del operador, el cual está expuesto el trabajador, el operador, a una jornada de 8 horas, va a ser igual a 10 veces
el logaritmo de 1 sobre 3 y otra vez 1 sobre 3. ¿Por qué 1 sobre 3? Porque tenemos tres actividades, ¿no? La planificación, el rotomartillo y el vaciado de concreto. Por 10 elevado a la 0.1 por 49.96 más 10 elevado a la 0.1 por 87.78 más 10 veces elevado a la 0.1 por 80.25, que son las mediciones correspondientes para cada contribución del ruido a la exposición diaria de cada actividad. Como resultado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora sí el ruido al cual está expuesto el operador en una jornada de 8 horas. El resultado sería 83.72. ¿Y cuál es el límite máximo permisible? El límite máximo permisible es 85 decibeles. Como verán en este ejemplo, cuando nosotros hicimos la medición, del trabajo con rotomartillo, hemos tenido mediciones de 90, 92, 93 decibeles. Inclusive en el vacío de concreto hemos tenido mediciones de 87 decibeles, los cuales supuestamente ya estarían sobrepasando el límite máximo permisible. Pero eso no significa que ya estamos incumpliendo la normativa legal, la resolución ministerial 375, ¿verdad? Las mediciones que hacemos en el instante serían mediciones de ruido momentáneo, de ruido en ese momento. No es un ruido acumulado. Y recuerden que los 85 decibeles que establece la resolución ministerial 375 es un límite máximo permisible para ruido acumulado. Así que debemos de acumular todo el ruido de una jornada laboral de 8 horas. Y haciendo los cálculos para la jornada laboral de 8 horas, pasando primero por la presión sonora equivalente de cada tarea y después por la contribución del ruido a la exposición diaria, pues llegamos al fin a la conclusión de que el trabajador no estaría sobrepasando los 85 decibeles que establece el límite máximo permisible, ¿no? Que establece la resolución ministerial 375 en sus límites máximos permisibles. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, vamos a tener varios casos. La primera conclusión que vamos a tener, bueno, obviamente sería que no estamos incumpliendo los límites máximos permisibles que establece la resolución ministerial 375, pero por otra parte no podemos determinar que obviamente el trabajador no va a sufrir alguna enfermedad ocupacional al oído a largo plazo, ya que solamente hemos hecho una medición en un día. No sabemos qué pasará en los 365 días restantes que el trabajador está expuesto a este ruido similar, por lo que podría recomendarse también hacer nuevas mediciones quizás en un periodo determinado de un año siguiente o quizás de 6 meses en adelante, dependiendo de la planificación que el empleador quiera disponer para estos monitoreos ocupacionales. Supongamos que en los resultados que obtuvimos matemáticamente, el ruido del operador haya sido de 89.52 decibeles, un caso en el que ya se estaría sobrepasando los 85 decibeles como límite máximo permisibles. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Qué recomendaríamos? Pues obviamente tendríamos que concluir que ya estamos ahora sí incumpliendo una normativa legal, incumpliendo la resolución ministerial 375, ¿no? Que nos establece que 85 decibeles es el límite máximo permisible para una jornada de 8 horas. ¿Y qué podemos recomendar? Pues obviamente tenemos que recomendarle al trabajador que use algún tipo de EPP. Ya podría ser un tapón auditivo o una orejera, pero simplemente vamos a recomendar usa cualquier orejera o usa cualquier tapón auditivo. No, tenemos que hacer un cálculo del nivel de la reducción del ruido para saber qué tipo de EPP recomendar. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula, que es igual, el nivel efectivo de ruido va a ser igual al ruido equivalente menos un factor F por el nivel de reducción de ruido menos 7. El NEF es el nivel efectivo o el nivel eficaz del ruido. El LEC ya lo conocemos, que es el ruido equivalente. El factor F, que lo vamos a ver en la siguiente tabla, y el NRR es el nivel de reducción de ruido. El factor F va a estar dado por los siguientes parámetros. Si vamos a recomendar un protector de copa, vamos a usar A como 0.75 al factor F. Si vamos a utilizar un protector endoaural, o sea, un tapón auditivo, vamos a usar a 0.5 como el factor F. Y si tenemos un protector no reconocido, dañado, malgastado, vamos a usar como 0.25 a este factor F. Muy bien, seguimos.
Ahora, teniendo la premisa de que mi nivel efectivo, o sea, que el nivel efectivo de ruido que llegue al trabajador después de usar el EPP, después de usar la protección auditiva, debe ser menor que 85 decibeles para que no afecte al trabajador, entonces vamos a poner la siguiente premisa. Vamos a llegar a esta ecuación, que 85 decibeles debe ser mayor que el nivel de reducción de ruido menos el factor F por el nivel de reducción de ruido menos 7. Entonces reemplazamos los valores y vamos a tener la siguiente ecuación lineal. Despejando el NRR, vamos a tener que debemos de recomendar un EPP con un nivel de reducción de ruidos de más de 16 decibeles. No podemos recomendar cualquier EPP. En este caso estamos recomendando un protector endoaural, o sea, un protector, un tapón auditivo que tenga más de 16 decibeles de reducción de ruido. O sea, si vamos a ir a la ferretería o al distribuidor que nos vende el EPP y él nos ofrece un tapón auditivo quizás un poco más barato porque tiene un NR de 10 decibeles, no podemos aceptarle porque sabemos que según nuestros cálculos para 89.52 decibeles, el único EPP tapón auditivo que podemos usar sería un tapón auditivo que tenga más de 16.04 decibeles de reducción de ruido. ¿Y dónde podemos identificar este NRR? Pues obviamente podemos ir a la hoja técnica del tapón auditivo. En este caso podemos revisar un tapón auditivo de marca 3M en donde podemos encontrar que este tapón auditivo tiene un NRR de 33 decibeles. O sea, con este tapón auditivo sobrado podemos proteger al trabajador. Listo. Ahora vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué hubiera pasado si dentro de las ecuaciones calculadas al operador le hubiéramos detectado una medición de 92.22 decibeles? O sea, sobrepasaba mucho los 85 decibeles, que es el límite máximo permisible, pero el trabajador usaba una orejera de un nivel de reducción de ruido de 35 decibeles. Bueno, obviamente tenemos que usar la fórmula anterior para hacer el cálculo de reducción de ruido. Cuando nosotros usamos el sonómetro, recuerdan, el sonómetro lo ponemos a la altura del oído, ¿ya? Y si el trabajador tiene una orejera o un tapón auditivo, nosotros no podemos meter el micrófono dentro de la orejera para ver qué ruido está afectando al trabajador. Entonces utilizamos esta fórmula conociendo ya el nivel de reducción de ruido que tiene el EPP, el trabajador. Usamos la misma fórmula, ya conocemos, el nivel efectivo sería simplemente reemplazar, pues, ¿no? El nivel de presión sonora equivalente, 92.22 menos F, que en este caso va a ser 0.75, porque estamos mencionando que es una orejera, por el nivel de reducción de ruido, menos 7. Reemplazamos y obtenemos que al trabajador le estaría llegando simplemente 71.22 decibeles. Eso implicaría de que no se estaría incumpliendo la normativa legal, la resolución ministerial 375 del año 2008. Y obviamente esto no afectaría al trabajador en su salud. Seguimos ahora. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Recuerden que las recomendaciones son muy importantes, así que ustedes tienen que tratar de avalar de manera técnica todo lo que van a recomendar. Recomendamos o concluimos de una medición que estamos exponiendo al trabajador a un riesgo bajo cuando no sobrepasamos los 85 decibeles y también podemos concluir que estamos exponiendo al trabajador, ¿no?, a un riesgo alto cuando sobrepasamos los 85 decibeles que establece la resolución ministerial 375. Del mismo modo, si estamos exponiendo a un trabajador con riesgo alto, tenemos que recomendar el uso de EPPs, pero no cualquier EPP. Obviamente tenemos que hacer el cálculo del nivel de la reducción de ruido para poder recomendar un EPP específico, ¿no? Ahora sí, el siguiente ejercicio es un ejercicio basado en la estrategia de medición del trabajo. Ya no vamos a dividir al trabajador en sus tareas esenciales o en sus tareas representativas. ¿Por qué? Porque suponemos que estos trabajadores de acá tienen tareas pues variables. Vas y le preguntas al trabajador, ya, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, estoy haciendo tal actividad. Muy bien. ¿Y más adelante qué vas a hacer? No sé, lo que me digan, lo que me manden, lo que me ordenen. Ah, ya. Entonces, cuando el trabajador obviamente no sabe qué actividades va a hacer más adelante, porque quizás tiene un cargo de ayudante o no sé, entonces
podríamos usar también la estrategia de medición basada en el trabajo. ¿Y qué dice esta estrategia de medición? Que tenemos que tomar mediciones de manera aleatoria a lo largo de toda su jornada laboral. Pero ¿cuántas mediciones vamos a tomar de manera aleatoria? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas mediciones? Esto va a depender, señores, del número de personas que estén dentro del grupo de exposición homogénea. ¿Y cuál es este grupo de exposición homogénea? Este grupo de exposición homogénea son los trabajadores que están expuestos de manera similar al mismo ruido, a la misma cantidad de ruido, por decirlo así, ¿no? Supongamos que estemos en un taller metalmecánico, los cuales todos están encerrados en un taller, hay como 20 trabajadores y los 20 trabajadores están expuestos a la misma cantidad de ruido. Entonces, esos 20 trabajadores serían un grupo de exposición homogénea. En este ejemplo, simplemente vamos a tomar 6 trabajadores. Supongamos que haya 6 trabajadores que trabajan con un rotomartillo. Los 6 trabajadores están trabajando quizás en la misma cuadra, rompiendo veredas. Entonces, puede considerarse que esos 6 trabajadores son un grupo de exposición homogénea. Para saber cuántas horas de medición vamos a realizar, usamos la siguiente tabla. ¿Qué nos dice la siguiente tabla? Por ejemplo, en la segunda fila tenemos que para un grupo de exposición homogénea de entre 5 a 15 trabajadores vamos a usar la siguiente fórmula. 5 horas más el grupo de exposición homogénea menos 5 por 0.5. ¿Cuántas horas vamos a tener? Si tenemos 6 trabajadores, simplemente reemplazamos y vamos a llegar a la conclusión de que debemos de hacer una muestra de 5,5 horas. Muy bien, esas 5,5 horas pueden ser distribuidas en un solo trabajador, si es que nos alcanza el día, o entre varios trabajadores. Y esas 5,5 horas que hemos calculado según la tabla deben ser como mínimo. Puedo tomar más si quiero, ¿no? 6 horas, 7 horas, 8 horas, pero no puedo tomar menos de esas 5,5 horas. Si es más, mucho mejor. Así que esas 5,5 horas lo podemos dividir quizás en 3 mediciones de 1 hora a 2 trabajadores. En total vamos a hacer 6 horas, ¿no? Estamos superando las 5,5 horas, pero no hay problema. Vamos a proponer 3 mediciones de 1 hora cada medición a 2 trabajadores para poder cumplir con la tabla del grupo de exposición homogénea. Listo, entonces 6 mediciones. Muy bien, cogimos nuestros sonómetros, empezamos a hacer las mediciones de 1 hora cada medición. Ya no es como la estrategia anterior, ¿recuerdan? En la estrategia anterior debíamos de tomar 3 mediciones por cada tarea y cada medición debería de durar 15 minutos. Acá no, acá cada medición dura 1 hora. ¿Ya? Entonces son 6 mediciones de 1 hora. Muy bien. Esas 6 mediciones de 1 hora arrojaron los siguientes valores. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular el nivel de presión sonora equivalente, la primera formulita que teníamos del logaritmo. ¿Y a qué es igual el nivel de presión sonora equivalente? Pues ya lo conocemos 10 veces por el logaritmo de 1 sobre 6. Y vuelvo a repetir, ¿por qué sobre 6? Porque hay 6 mediciones. Antes era 1 sobre 3, porque eran 3 mediciones. Ahora 1 sobre 6, 6 mediciones por 10 elevado a la 0.1 por cada medición, ya lo conocemos, 91.3, 92.2, 90.8 y así sucesivamente. ¿Cuánto obtenemos como resultado? Vamos a tener un resultado del nivel de presión sonora de 91.21 decibeles para el operador. El siguiente paso sería hallar la contribución del ruido a la exposición diaria. Es la siguiente fórmula que tenemos, ¿no? Y en este caso va a ser, ahora sí, el ruido del operador a una exposición de 8 horas va a ser igual al ruido equivalente más 10 veces el logaritmo, ¿no? El logaritmo de la división entre el tiempo de que dura la actividad sobre el tiempo de jornada laboral. En este caso, obviamente estos trabajadores van a trabajar por 8 horas, ¿no? No sabemos si qué actividades hacen durante las 8 horas, quizás estén con el rotomartillo un rato, después se van a hacer otras cosas, yo qué sé, pero se considera 7,5 horas de medición efectiva de trabajo, porque obviamente siempre hay una media hora como que de merma o como que descanso o como que están en la planificación que no se consideran dentro del ruido. Así que vamos a considerar 7,5 el tiempo de medición efectiva sobre 8, ¿no? Y aquí vamos a tener el resultado, 90,93.
Este es el ruido el cual está expuesto este grupo de exposición homogénea, ya este grupo de 6 trabajadores, al ruido en el trabajo. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar? Obviamente estamos sobrepasando el límite máximo permisible que establece la resolución ministerial 375, que es de 85 decibeles. ¿Qué podemos recomendar? Ya hemos visto, hay que recomendar un EPP, pero obviamente después de hacer un cálculo del nivel de reducción de ruido. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la luxometría, utilizando el método de las cuadrículas. En el caso anterior, que aplicábamos la metodología de la ISO 9612, que era una norma técnica peruana, ¿no? El Estado peruano establecía su propia norma técnica para la medición de ruido. Bueno, en el caso de iluminación no tenemos ninguna normativa peruana. Entonces tenemos que usar alguna normativa extranjera, la cual sea reconocida por lo menos por alguna asociación de higienistas. Este método de la cuadrícula es un método muy utilizado por la Asociación de Higienistas de Argentina, la ANRA. Así que vamos a explicar este método. Por lo general, muchos higienistas cometen el error de, al momento de medir la iluminación, pues poner simplemente el luxómetro debajo de la luminaria que se quiere medir y simplemente miden esa iluminación o comparan esa iluminación con el valor mínimo que debe tener una iluminación adecuada según la resolución ministerial 375. Bueno, ese en realidad no es el caso, ya que la resolución ministerial 375 en el punto de iluminación nos solicita también que no solamente sea una iluminación con el valor mínimo, sino también una iluminación homogénea en toda el área, ¿no? Como podrán quizás observar, quizás en algunos almacenes o en oficinas, un lado sí está bien iluminado y por otros lados está más oscuro. Y eso no debe ser correcto, no debe ser permitido, debe ser una iluminación homogénea. Para poder medir una iluminación homogénea, tenemos que hacer la utilización de mallas imaginarias. En este caso, vamos a hacer unas cuadrículas alrededor de toda la sala, que queremos realizar el estudio o la medición. Vamos a tener los siguientes valores: el largo por el ancho de la sala y también la altura. Pero la altura de la sala no crean que es la altura desde el techo hasta el suelo, es una altura que va desde la luminaria, desde el punto más bajo de la luminaria, hasta el escritorio o el nivel en donde el trabajador va a, pues obviamente, reflejar la luz. Ese es el valor de H que se debe de utilizar. Posteriormente a eso vamos a calcular el número de cuadrículas con el valor de x más 2 al cuadrado, ¿no? El n va a ser el número de cuadrículas. Y por último, el valor que vamos a comparar con el valor mínimo que establece la resolución ministerial 375 para una iluminación adecuada va a ser el promedio de todas las mediciones que se haya tenido en las cuadrículas. Para poder determinar si es una iluminación homogénea, vamos a utilizar la expresión de si la iluminación mínima de alguna de esas cuadrículas es mayor o igual a la iluminación media entre dos, entonces se va a cumplir con la condición de que sí es una iluminación homogénea. Como ya les vengo diciendo, para poder entender mejor esto, qué mejor que un ejemplo. Pero antes de eso, vamos a revisar un poco los límites mínimos que deben tener o los valores mínimos que debe de tener una iluminación dependiendo del ambiente de trabajo. Por ejemplo, tenemos acá para los talleres en donde se realizan empaques, ensamble, para aulas y para oficinas, se debe de respetar por lo menos 300 lux. Para áreas de alta exactitud, como áreas de proceso como ensamble e inspección de piezas complejas, y acabados con un pulido fino. Se debe de realizar por lo menos, o se debe de tener una iluminación de como mínimo 1000 lux. Muy bien, y ahora sí vamos a pasar al ejemplo. En este caso vamos a tratar de medir la iluminación de la sala de reuniones. ¿Qué sala de reuniones? Esta sala de acá. ¿Cuáles serían las dimensiones? Largo 6.55 por ancho 4 metros y la altura desde el punto más bajo de la luminaria hasta el escritorio o la mesa de la sala de reuniones es 2 metros y medio. Aplicamos simplemente la fórmula para calcular el factor x, reemplazamos y tenemos un x igual a 1.08. Ese x lo vamos a redondear a 1, ¿ya? Si tuviéramos 1.4 también se redondea a 1. 1.5 para arriba ya lo redondeamos a 2. Después lo reemplazamos en el n y vamos a tener que el número de cuadrículas que vamos a realizar en nuestra medición va a ser igual a 3 al cuadrado, o sea, 9.
Dividimos imaginariamente nuestra sala de reuniones en 9 puntos iguales, en 9 partes iguales, una cuadrícula de 3 por 3, y hacemos las mediciones en el centro de cada cuadrícula. Por ejemplo, vamos a tener la primera luminancia 3.22, la segunda 3.40 y así sucesivamente cada luminancia o cada cuadrícula. Posteriormente a eso hallamos el promedio de las 9 luminancias y vamos a tener un resultado de 275 lux. ¿Va? Verificamos si la iluminación es homogénea, así que utilizamos la expresión de que la luminancia mínima sea mayor que la luminancia media entre 2. ¿Cuál es la luminancia mínima? Pues la número 9, 218 lux. ¿Será mayor que 275 entre 2? Sí, sí es mayor. Entonces se cumple con la condición de que es una luminancia homogénea. Ojo, esta luminancia promedio, la de 275 lux, que fue el promedio de las 9 luminancias, la podemos recién comparar con el valor mínimo. Y para las oficinas o aulas, recuerdan, la luminancia mínima debería de ser de 300 lux. Por lo tanto, no cumple con la resolución inicial 375. Tendríamos un incumplimiento legal y obviamente podríamos recomendar que se mejoren el bateaje de las luminarias o que se pueda abrir las ventanas si es que tiene iluminación natural. Listo, listo. Entonces, muchas gracias, queridos alumnos. En la próxima clase continuaremos con estrés térmicos, ergonomía y vibración mano-brazo y partículas respirables, que es el siguiente capítulo de este módulo. Muchas gracias, chicos. No se olviden de darle like y de seguir nuestro canal.